Voy a estar abriendo la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 17, acerca de la parábola de las águilas y la vid. Esta es una segunda puerta para nosotros poder entender acerca de la profecía. ¿Por qué yo llamo una segunda puerta? Porque si nosotros no entendemos acerca de lo que nos va a hablar esta parábola, o nos habla esta parábola, nos es imposible entender la profecía. Y dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Aquí Dios le dice a Ezequiel, al profeta, que haga una figura y compone una parábola para la casa de Israel. Dice en el verso 3: y dirás así, has dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. ¿Cuál es este cogollo del cedro que la Biblia nos habla? ¿Y cuál es esta águila de esos largos miembros y de largo plumaje que fue al Líbano y tomó un cogollo? La Biblia nos está hablando aquí claramente que esa águila era Babilonia. Y el cogollo del cedro que estaba en el Líbano eran las 10 tribus de Israel. Y la cabeza de ellos era la tribu de Efraín. Por eso dice, tomó el cogollo principal y se lo llevó consigo a Babilonia. Entonces, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, ¿en qué parte fueron puestos ellos? Ya que las 10 tribus de Israel fueron puestos aparte de la tribu de Judá, porque era un solo reino en la época de Salomón, pero cuando se dividieron estas dos tribus, cuando estaban a cargo de Jeroboam y Roboam, se hicieron dos reinos. Y entonces aquí la Biblia nos habla que esta águila llevó primero a un reino, que fue el del norte. Y dice en el verso 4, dice, y arrancó el principal de sus renuevos. ¿Cuál era el principal? La tribu de Efraín. Y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Hoy en día muchos teólogos, estudiosos de la profecía, yo no entiendo por qué ellos no han entendido acerca de esta parábola. Pues aquí más adelante nos explica que el Señor le dice y al profeta y al pueblo de Israel le dice, ¿y no habéis entendido qué significan estas palabras o qué significa esta parábola? Pues tampoco hoy en día los estudiosos de la Biblia han entendido esta parábola. Cuando entendamos esta parábola, vamos a entender qué está sucediendo en los postreros tiempos y qué está a punto de suceder y qué va a suceder. Dice, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes. Aquí está diciendo de que las tribus de Israel, ese cogollo que se trajo del Líbano, fue puesto en tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. ¿Cuál fue esa ciudad donde fueron puestos ellos a comercializar? La Biblia nos habla claro en el libro de Ezequiel, capítulo 27, que fueron puestos en Tiro y Sidón. En ese entonces Tiro y Sidón era el eje del comercio del Mediterráneo, que comercializaban hacia Europa y fueron puestos en tierra de mercaderes, tierra de comerciantes. Y luego dice, en el verso 5 dice, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Y la plantó junto a aguas abundantemente y la puso como un sauce. En el verso 5 está diciendo de que Babilonia fue y tomó también a la simiente de la tierra. Cuando está hablando de la simiente de la tierra, está hablando de Judá, porque Judá es la simiente donde nació Cristo. Está hablando de la tribu de Judá. Dice, tomó también a la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno. Notemos que Judá ya no fue puesta en tierra de mercaderes, ni en tierra de comerciantes. Fue puesta en territorios de agricultores, de cosecheros, para que diese fruto. Entonces, podemos ver
que las 10 tribus fueron puestas aparte en un comercio, en un eje de un comercio mundial, y luego la tribu de Judá fue puesta en una tierra fértil para cosechar, porque ellos tenían que regresar a Jerusalén, a la reconstrucción del templo, porque de ahí venía la simiente de la tierra que nos dice acá que es Cristo. Y dice en el verso 6, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje y de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Aquí dice que la tribu de Judá se multiplicó. Allá, cuando está hablando de mugrones, está hablando de que se reprodujo, estuvo hijos, se reproducieron. Dice, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos, que son hijos. En el verso 7 dice, y había también otra águila, de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid junto cerca de ella, y sus raíces se extendió hacia ella, y sus ramas para ser regada por ella por el surco de su plantío. Aquí está hablando de dos águilas. Primero un águila que fue que se los trajo de la tierra de Israel a los dos reinos, tanto del norte como del sur, pero fue llevado allí a Babilonia, y allí habían dos águilas. La una águila es Babilonia, que en ese entonces iba creciendo, iba surgiendo, y la otra águila era Egipto, que iba ascendiendo. Egipto iba decayendo y Babilonia iba creciendo. Y esta Judá fue puesta en medio de estas dos águilas, y allí les tocó, por profecía del Señor, estarse 70 años, y a los 70 años fue llevada nuevamente a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Pero mientras tanto estuvo al cuidado de estas dos águilas. Y dice el verso 8, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que diese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Cuando está hablando de la vid robusta, está hablando de los hijos de Judá, el pueblo de Dios. En el verso 9 dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas solanas se secarán. Eso sin gran poder y ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando Babilonia vaya a traerse el reino de Judá, no necesita mucho ejército, no necesita mucha gente para ir a traérselos de la tierra de Judá. Primero, porque Dios ya le ha profetizado a los de Judá que los entregaría en manos de Babilonia. Segundo, porque Babilonia era un imperio y los de Judá era un pueblo pequeño, y no necesitó mucho ejército para ir a traérselos de allá. En el verso 10 nos dice así, he aquí que estás plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su vedor se secará. Aquí está diciendo que cuando Judá sea llevada a Babilonia, se secará, pero dice que no del todo, porque iba a estar al cuidado del imperio de Babilonia. En el verso 11 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Y diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Importantísimo en el verso 12, que dice, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Hoy en día, muchos estudiosos de la profecía tampoco han entendido qué significan estas cosas, como dice la Biblia. Porque si fueran entendido esta parábola de la vid y las águilas, ya fueran entendido acerca de la profecía que más adelante nos va a explicar. Pero como no la han entendido, le es imposible dar una enseñanza acerca de dónde está el pueblo de Israel. Más adelantico lo vamos a ver. Dice, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a su príncipe y lo llevó consigo a Babilonia. ¿Cuál fue el rey que el rey de Babilonia vino a llevarse? A Sedequías. Y cuando vino a llevarse el rey Sedequías a Jerusalén, Sedequías
escapó por las llanuras de Jericó, pero como Dios le había profetizado que tenía que ir a Babilonia y que allí moriría en Babilonia, él no pudo escapar, porque él había hecho un pacto con el rey de Siria, y luego Sedequías invalidó el pacto. Y usted sabe que para hacer un pacto tienen que haber dos personas y un testigo. Aquí los dos que hicieron el pacto fue entre el rey de Babilonia y el rey Sedequías, que era el rey de Judá, y pusieron a Dios de testigo. Aquí más adelante nos lo va a explicar. Dice en el verso 13, cuando estamos hablando en el verso 13, vuelve a hablar de las 10 tribus. Dice, y tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él. ¿Cuándo hicieron este pacto de la descendencia real? Esto fue cuando Efraín hizo pacto con los sirios. Y al hacer pacto con los sirios, él sí no rompió el pacto. Él guardó el pacto y él nunca rompió el pacto. Dice, y le hizo prestar juramento y se lo llevó consigo a los poderosos de la tierra. ¿Quiénes eran los poderosos de la tierra? Los poderosos de la tierra era la tribu de Efraín, que la Biblia, hablando acerca de Efraín, dice que es la cabeza de gloria, es la cabeza de las tribus, es el amado de Dios, es el consentido de Dios, y por eso Dios lo puso como cabeza de las tribus. ¿Por qué? Porque ya que su padre, ya que Jacob, el nono, lo bendijo, porque aquí el que le pertenecía a bendecir a Efraín y a Manasés no era Jacob, era José. Pero ¿qué sucedió aquí? Cuando Jacob ya estaba viejo, que ya no veía, le dijeron a José que su padre estaba a punto de morir. Y dice, y entonces le dijeron a José. Y entonces José cogió los dos hijos y se fue con ellos a visitar a su padre. Cuando le dijeron a Israel, a Jacob, que su hijo venía con sus nietos a visitarlo, dice que se esforzó. Y cuando José llegó, él vio los niños y les preguntó, ¿quiénes son estos? Y le dijo, hijos míos son. Pero notemos que él le dijo, antes de yo venir a Egipto, yo los conocía. Entonces, aquí hay una enseñanza importante. ¿Y qué hizo aquí Jacob? José le entregó los dos hijos para que Jacob los bendijera. Y como el primogénito de ellos era Manasés, entonces lo puso al lado derecho de su nono. Ya Efraín, que era el menor, lo puso a su izquierda. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para que cambiara a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas tu padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y serás también grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti te bendeciré Israel, diciendo, hágase Dios como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín ante Manasés. Notemos algo que aquí Dios le dijo a Efraín, tú serás aliado de naciones, serás más grande. El pueblo de Israel nunca ha sido puesto por cola. El pueblo de Israel toda la vida ha sido por cabeza. Hoy en día, el pueblo más grande que hay sobre la faz de la tierra es del pueblo de Israel. Dice que Efraín es un aliado de naciones. Hoy en día, este Efraín de los últimos tiempos que nos habla en el libro de Oseas, nos está hablando del Efraín de los últimos tiempos, que es un aliado de naciones. 193 naciones aliadas y 53 estados aliados. ¿A quién? A Efraín. ¿Quién es Efraín? Los Estados Unidos de América. Y aquí en el verso 13 está hablando de quiénes son estos poderosos. Estos poderosos es la tribu de Efraín. En el verso 14 dice, para que el reino fuese abatido y no se levantase a fines de que guardando el pacto permanecieses en pie. ¿Qué sucedió aquí? Cuando en la época de Salomón el reino de Judá creció tanto y fue tan próspero y fue tan prosperado que el imperio de Egipto estuvo miedo de que con el tiempo les tocaría pagarle tributos al pueblo de Israel porque ellos iban surgiendo,
y entonces ellos aprovecharon la división del pueblo de Israel cuando se dividieron en dos reinos. Y entonces, ¿qué hicieron? Aprovecharon para hacer un pacto con ellos, ya que se dividieron, y llevárselos a Babilonia para que nunca fuera a surgir el reino de Judá o el reino del norte, que eran las 10 tribus. Y dice, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto, para que se le diese caballos y mucha gente. ¿Serás prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrás escapar? Aquí está diciendo que cuando Judá hizo un pacto con el rey de Babilonia, después de que hicieron un pacto, entonces Sedequías violó el pacto y luego le pidió ayuda a la otra águila, que era Egipto. Pero aquí dice, ¿será que Egipto podrá ayudarle en el momento de que Babilonia venga a llevárselos? Aquí dice que Egipto no puede ayudarlo porque Egipto venía cayendo y Babilonia era un imperio más poderoso. Dice, ¿escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrás escapar? Aquí el que está hablando, el que rompió el pacto, fue el rey Sedequías. Y luego en el verso 16 dice así, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar de donde habita el rey que le hizo reinar y cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó por él y rompió. Aquí la Biblia dice que por cuanto pusieron a Dios de testigo, Dios lo entregaría en manos del rey de Babilonia por haber incumplido un pacto que habían hecho con el rey de Babilonia. Y dice el verso 17, ni con gran ejército ni con mucha gente hará nada Faraón, nada por él en batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Dice que cuando Babilonia venga a llevarse a Judá, aquí no puede hacer nada el rey de Babilonia. Verso 18, por cuanto menospreció el juramento que quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado la mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Dice que por cuanto el rey de Babilonia le dio la mano al rey de Judá, a Sedequías, pero Sedequías rompió el pacto, dice, no escaparás. Dios siempre se lo entregará en manos del rey de Babilonia. ¿Por qué se lo entregaba en manos del rey de Babilonia? Porque Judá había violado las leyes, los estatutos, las ordenanzas, los decretos que Dios le había dado al pueblo de Israel, y por cuanto ellos desobedecieron y se mezclaron con dioses paganos, Dios prometió que los iba a llevar a Babilonia y de allí para ser esparcidos por las naciones. El verso 19 dice de la siguiente manera, por lo tanto así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que has quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Por eso cuando el rey de Babilonia fue a traerse a Sedequías no pudo escapar, ni tampoco Sedequías lo mató allí en tierra de Judá para que se cumpliese la profecía que Dios le había dado por medio del profeta Ezequiel. Tuvo que ir a Babilonia, solamente le mataron los hijos en presencia de él y le sacaron los ojos, pero él le tocó ir a Babilonia para un cumplimiento profético. Verso 20 dice de la siguiente manera, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Cuando Sedequías se rebeló contra el rey de Egipto, contra el rey de Babilonia, no se estaba rebelando tanto con el rey de Babilonia. Por haber puesto de testigo a Dios, se estaba rebelando contra Dios porque a Dios lo pusieron de testigo para hacer este pacto. Y dice el verso 21, y todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos. Todos los vientos sabréis que yo soy Jehová que he hablado. Aquí está diciendo que los que queden vivos, porque allí iba a morir mucha gente. Inclusive muchos se fueron a pedirle ayuda al rey de Egipto, y el rey de Babilonia se fue a pelear contra el rey de Egipto, e inclusive mató a muchos de los de Judá. Allí, por causa por verle prestaba ayuda a los de Judá, allí el que vino a sufrir una guerra fue el rey de Egipto. Dice en el verso 22, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré en el principal de sus renuevos, y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Llegamos a un verso importante para los últimos tiempos. Aquí en el verso 22 dice que
que ahora Dios va a tomar otro cogollo. Primero, aquí hagamos, para nosotros poder entender, hagamos cuenta que hay dos árboles. Un árbol estaba en Israel y Dios tomó el cogollo principal, que era la tribu de Efraín, y lo llevó y lo puso en tierra de mercaderes. Ahora ese otro árbol está en tierra de mercaderes y de allá va a tomar otro cogollo que lo va a poner como un remanente, que de ahí es donde sale el séptimo imperio. Ojo con esto, porque aquí tenemos que entender muy bien acerca de esto, porque aquí nos va a explicar claramente quién conforma el séptimo monte. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Verso 23, y en el monte alto de Israel lo plantaré. Aquí está diciendo de que de ese segundo árbol va a levantar un tallo para los últimos tiempos, y ese tallo va a ser un reino. Ese tallo va a ser un monte, va a ser un imperio. Dice, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, y a la sombra de sus ramas habitarán. Aquí está hablando de que para los últimos tiempos el pueblo de Israel va a ser un imperio, juntamente con los caldeos, porque no podemos estar hablando de las tribus de Israel si no estamos hablando de los caldeos, porque Dios lo entregó en mano de los caldeos y allí hicieron una mezcla, y los caldeos se casaron con las israelitas y las israelitas con los caldeos y hicieron una sola familia. Y esto es muy importante entenderlo para poder nosotros saber de dónde sale la hija de Babilonia, que es la de los últimos tiempos, que es la que va a tomar posesión del Medio Oriente. Y en el capítulo 17, en el verso 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. ¿Cuáles eran esos árboles sublimes que Jehová va a abatir en los últimos tiempos? Los imperios que ya pasaron. Y mire el que se va a levantar. Primero ya hubieron 6 imperios y esos ya fueron abatidos, esos ya cayeron. Pero mire el que se va a levantar para los últimos tiempos, mire lo que dice. Y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. ¿Cuál es ese árbol seco? Cuando los primeros imperios, ¿cuál era ese árbol seco? Que fue llevado, inclusive ese árbol seco fue llevado por los árboles verdes a Babilonia. Pero dice la Biblia que para los últimos tiempos el árbol seco va a reverdecer. Y dice, hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Aquí la Biblia nos está hablando claro de que el pueblo de Israel para los últimos tiempos va a ser un imperio. Va a tomar posesión, va a ser un monte grande, sublime. Y dice que todos los imperios anteriores, dice que lo secará y surgirá Israel. Para nosotros poder entender acerca de qué está sucediendo hoy en día y quién es este imperio que está cogiendo fuerzas en los últimos tiempos, es el pueblo de Israel juntamente con los caldeos. La Biblia lo habla claro aquí. ¿Y quién es esa que va a surgir en los últimos tiempos? Es la hija de Babilonia, que la Biblia nos habla claro que es la que va a ir a tomar posesión del Medio Oriente. Por eso hoy en día es noticia a nivel mundial acerca de entre los Estados Unidos de América, que es la tribu de Efraín, y el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel tiene que ir a conquistar las tierras que Dios le prometió a Abraham, que fueron los territorios del Medio Oriente, del río Éufrates hasta el Mar Grande. Le entregó todos los territorios del Medio Oriente. Esas fueron las coordenadas que Dios le entregó a Abraham. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que fue negligencia en ese entonces del pueblo de Israel no haber conquistado todo el territorio que Dios le entregó a Abraham. Pero ¿cómo iban ellos a conquistar el Medio Oriente, las tierras que Dios le prometió a Abraham cuando ellos eran pocos? Inclusive ellos estaban en Egipto, era un remanente pequeño. Aquí la Biblia lo que nos está hablando que el pueblo de Israel volvería a tomar posesión del Medio Oriente cuando fueran un imperio. Cuando ellas sean un imperio, van a tomar posesión del Medio Oriente, ya que la Biblia nos habla de 2 reinos. El reino de los hijos de Esaú y el reino de los hijos de Jacob. ¿Y quiénes van a ir en los últimos tiempos a tomar posesión del Medio Oriente? Los hijos de Jacob, como lo dice en el libro de Abdías, habla muy claro y nos dice que Jacob recuperará sus tierras.
¿Para cuándo va a ser eso? Para los últimos tiempos, cuando vaya la hija de Babilonia a tomar posesión de sus tierras. En el libro de Génesis capítulo 49 estamos hablando acerca de quiénes son los que conforman el comercio mundial. Y estamos hablando, la Biblia habla claro de que el pueblo de Israel fue puesto en tierra de mercaderes, en tierra de comerciantes. Y miremos quién es el rey de los hijos de Jacob, que es el que maneja todas las embarcaciones del mundo entero. En el capítulo 49, verso 13 dice, Zabulón, en puerto de mar habitarás, y serás para puerto de naves, y sus límites será hasta Sidón. Aquí está diciendo que la tribu de Zabulón es el rey de todas las embarcaciones del comercio mundial. Es Zabulón. Esa fue la bendición que su padre le dio, que manejara el comercio mundial, todas las embarcaciones. ¿Quién fue el que embelleció a Tiro y a Sidón? Nos lo dice más en el libro de Ezequiel capítulo 27, está hablando de que los que embellecieron todas las embarcaciones y el comercio en ese entonces de Tiro y Sidón fueron los israelitas. Ellos fueron los que embellecieron, ellos fueron los inteligentes, ellos fueron los que hicieron todas las naves en ese entonces, ellos fueron los que le dieron el embellecimiento a Tiro y Sidón. Cuando el pueblo de Israel fue puesto en Tiro y Sidón, hubo un surgimiento impresionante. ¿Por qué? Porque Dios siempre al pueblo de Israel lo ha bendecido. Podemos ver que cuando Salomón fue rey de Judá, de Israel, porque cuando ellos no hacían dividido las tribus, el primer mercader que hubo en ese entonces fue Salomón, cuando se alió juntamente con Tiro, que era el rey el rey de Tiro. Allí Irán era uno de los más ricos que había en Tiro, y se aliaron juntamente con Salomón, y dice que compraron naves, tenían embarcaciones y hacían caravanas, y ellos los dos comercializaban. ¿Para dónde? Dice que comercializaban en todo el Mediterráneo. Iban a comercializar con Europa. El primer comerciante sobre la faz de la tierra en grande fue el rey Salomón. Y el pueblo de Israel fue llamado a ser grande. Los grandes hoy en día sobre la faz de la tierra es el pueblo de Israel. Empezando de que la plata más valiosa que hay hoy en día en el mundo entero es el dólar. El dólar nunca caerá. El dólar es el único que maneja todo comercio en grande. Lo que se llaman negocios macros, lo manejan a través del dólar. Y mientras los judíos o Babilonia y los judíos estén en pie, nunca caerá el dólar. Cuando caiga Babilonia, ahí sí ya cae el dólar. Es cuando los de izquierda o el anticristo saca la nueva moneda, que es la que surge en ese entonces cuando esté gobernando el anticristo. Pero mientras los judíos estén en pie y mientras el dólar esté surgiendo y los judíos estén manejando el comercio, el dólar seguirá siendo el rey sobre la faz de la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 10, verso 5, nos narra de la siguiente manera. Dice, oh Siria, vara el báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En donde, aquí hablando acerca del comercio mundial, los israelitas fueron entregados en manos de el rey de Babilonia y en manos de los caldeos. ¿Por qué? Aquí dice que los caldeos fueron instrumentos de Dios para Dios entregarle al pueblo de Israel. Dios entregó las tribus en manos de Efraín, y a Efraín y las tribus las entregó en manos del rey de Siria. ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días, hasta que el pueblo de Israel regrese al Medio Oriente, estará en manos del rey de Babilonia. Dice así en el verso 6. Dice, y le mandaré contra una nación pérfida y sobre un pueblo de mi ira, y le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, y su corazón se imaginará de esta manera, sino que sus pensamientos será de rasgar y cortar naciones y no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos los reyes. En el libro de Ezequiel, capítulo 27, verso 8 en adelante, nos dice de la siguiente manera, los moradores de Sidón y de Adbad fueron sus remeros, y todos los sabios de Tiro estaban en ti, y ellos fueron tus pilotos, los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros galafateaban tus futuras. Dice, y todas las naves del mar y los remeros, y ellas fueron a ti para negociar y para participar de sus negocios. Aquí la Biblia dice, nos está hablando claro, de que los israelitas
Ellos fueron los que embellecieron todo lo que fueron las embarcaciones en Tiro y Sidón, y de todas partes del Medio Oriente venían a negociar con ellos. Comercializaban en toda clase de las mercancías, eran traídas a Tiro y a Sidón, y por ahí era un eje principal, o era como un puerto obligatorio donde tenía que pasar todas las embarcaciones, y todo el comercio del Medio Oriente tenían que pasar por ahí, por Tiro y Sidón, y ahí fueron puestos los hijos de Israel a comercializar en el mundo entero. Hoy en día tenemos que tener en cuenta acerca de quiénes son los que comercializan en el mundo entero, porque de ahí es donde va a salir la hija de Babilonia, y la que va a formar un imperio en los últimos tiempos, y eso lo vamos a ver aquí en otro versículo más adelante, acerca de quién es la hija de Babilonia. En el libro de Isaías, capítulo 19, verso 1, nos dice de la siguiente manera: la profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré sus consejos, y preguntarán a sus evocadores y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Entregaré a Egipto en manos del Señor duro, rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es ese rey violento que la Biblia nos habla, que va juntamente con el Señor a tomar posesión del Medio Oriente? Aquí dice que le entregará al rey de Egipto, lo entregará en manos del rey de Babilonia, que es la hija de Babilonia. Dice un rey violento, que es la hija de Babilonia. ¿Y quién va a la cabeza a la conquista del Medio Oriente? Jehová mismo. Dice que cuando Jehová se monte, o Dios se monte en una ligera nube, va. ¿Y con quiénes va el Señor a tomar posesión del Medio Oriente? Ahorita les explico aquí más adelante acerca en el libro de Jeremías, que nos habla quiénes son los que van a ir a tomar posesión y quiénes van a ir con el Señor a tomar posesión del Medio Oriente. ¿Y quién es este faraón que la Biblia nos está hablando? Es el faraón de los últimos tiempos, los hijos de Esaú. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 8, nos dice de la siguiente manera: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones y en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, y el cual si pisare y hollare, arrebatare, y no hay quien escape. Dice, tu mano alzará sobre sus enemigos. ¿Sobre cuáles enemigos? Y todos sus adversarios serán destruidos. Aquí está hablando de que los hijos de Jacob van a pelear contra sus enemigos, que son los hijos de Esaú. Y dice, todos sus adversarios serán destruidos. ¿Quiénes son los que tienen hoy en día las posesiones de los hijos de Jacob? Sus enemigos. Dice en el verso 10, dice, acontecerán aquel día, dice Jehová, haré yo matar a sus caballos de en medio de ti, y haré destruir a sus carros, y haré también destruir a las ciudades de su tierra. ¿Cuál es la tierra de los judíos? El Medio Oriente, Israel. Y dice, de su tierra. Dice, y arruinaré todas sus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano. Aquí está hablando de que por la mano de los hijos de Jacob va a destruir el Medio Oriente. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y se hallarán en ti agoreros, y haré destruir a sus esculturas y a sus imágenes y en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré de sus imágenes de acera y de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Aquí está hablando claro de que el mismo pueblo de Israel es el que va a ir a tomar posesión del Medio Oriente con Dios a la cabeza. En el libro de Jeremías, en el capítulo 51, verso 19, nos habla plenamente claro quiénes son los que van a ir a pelear al Medio Oriente. Y dice de la siguiente manera, no es como ellos la porción de Jacob, porque él es formador de todo Israel, el cetro de su herencia, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y miren lo que dice en el verso 20, importantísimo. Martillo me sois, arma de guerra, por medio de ti quebrantaré naciones,
y por medio de ti destruiré reinos. Aquí está hablando de que el pueblo de Israel, el imperio del pueblo de Israel para los últimos tiempos, les es martillo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para derribar naciones. En el verso 21 dice, por su medio quebrantaré caballos y sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por su medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. Aquí está hablando claro que el pueblo de Israel va a haber una guerra, que el pueblo de Israel va a hacer temblar las naciones y va a ser por mano del pueblo de Israel. Verso 23 dice, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por medio de ti a los labradores y a sus yuntas y jefes y príncipes, y quebrantaré por medio de ti, dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea y todo el mal que en ellos hicieron en Sión desde vuestros hijos, dice Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra ti, monte destructor, dice Jehová, y destruiré toda la tierra. ¿Por manos de quién va a destruir toda la tierra? Por mano del pueblo de Israel. Dice, martillo me sois en mis manos para destruir las naciones. ¿A cuáles naciones? A los de izquierda. Porque aquí va a haber, la Biblia nos registra una guerra que va a haber, que para nosotros es la tercera guerra mundial, pero la Biblia no registra sino dos guerras, que es la de entre el pueblo de Jacob y el pueblo de Esaú. Pero para nosotros es la tercera guerra mundial, porque ya pasó una guerra, ya pasaron dos guerras, que fue la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, pero la Biblia no registra sino dos guerras, que es este enfrentamiento entre Jacob y los hijos de Esaú, y la gran Armagedón, que allí ya no se va a enfrentar ningún pueblo contra nadie, sino allí va a ser el enfrentamiento de los hijos de Esaú juntamente con Cristo cuando venga por segunda vez a la tierra. En el libro de Isaías capítulo 7, verso 17, nos habla acerca de un antemilenio. Y mucha gente se estremece cuando se les habla acerca de un antemilenio. Va a haber un antemilenio antes del milenio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no pasa la gran tribulación. Y primero es restaurado el pueblo de Israel, que la iglesia será arrebatada al cielo. Y nos dice de la siguiente manera en el verso 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre su pueblo y sobre la casa de sus padres días, las cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Siria. Acontecerá en aquel día que silbará Jehová las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto y las abejas que están en la tierra de Siria. Aquí está hablando de que Dios va a limpiar a Egipto y a Siria, no toda la tierra, va a limpiar una cierta parte que es el Medio Oriente. ¿Qué va a recoger aquí? Todos los insectos, las moscas. Mire, dice el verso 19, y vendrán y acampararán en los valles de los desiertos y en las cavernas de las piedras y todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada a los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Siria, cabeza y pelo, y los pies, aún la barba también quitará. Aquí está hablando que los que queden en el Medio Oriente tienen que hacer un pacto con Dios, y ese pacto es que tienen que rasurarse desde la cabeza hasta los pies. ¿Para qué? Para hacer un pacto con Dios, para Dios tomarlos como hijos, respetarles la vida y que pasen a ser un pueblo de Dios. Y miren lo que dice el verso 21. Y acontecerá en aquel tiempo, el que criare una vaca o dos ovejas, a causa de la abundancia de leche, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla, y miel comerá. El que quede de en medio de la tierra, aquí está diciendo que primero va a haber una guerra, y los que queden, Dios los acogerá y hará un pacto con ellos, y dice que va a producir esa tierra como nunca ha producido. Dice que el que tenga una vaca o una oveja comerá leche y mantequilla en abundancia. O sea, la tierra vuelve a ser de bendición. ¿Y por qué la tierra tiene que producir? Porque el grueso de los judíos que van a regresar son millones, son muchos. Y la tierra tiene que producir para alimentarlos a ellos. ¿Cómo les voy yo a comprobar que sí hay un antemilenio? Ya ahorita voy a 4 versículos más y les voy a comprobar lo que la Biblia nos habla claro de que sí hay un antemilenio. En el libro de Oseas, capítulo 2, hablando acerca de dónde Dios le va a hablar al corazón del pueblo de Israel.
Entonces, en el capítulo 2, verso 14, nos dice de la siguiente manera: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí nos está diciendo que cuando caiga Babilonia y el portón sea abierto, porque el portón para que el pueblo de Israel salga de Babilonia es el día de la caída de Babilonia. El día de la caída de Babilonia se abre el portón para que el pueblo judío regrese al Medio Oriente. Y dice que cuando salga de Babilonia, Dios la llevará al desierto. ¿A cuál desierto? Al Medio Oriente. Y le hablará a su corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Dice que cuando Israel vuelva a su tierra, dice que volverá a cantar, volverá a tener alegría, se regocijará con Dios como cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, cuando iban por el desierto y Dios iba con ellos. En el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 9, nos dice de la siguiente manera. Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te has tomado dolor como de mujer de parto? Aquí, ¿qué le está diciendo? Aquí le está diciendo el Señor a Judá. Como Judá dejó al Señor por irse con dioses paganos, ahora aquí le está diciendo, ¿y a dónde está tu rey? ¿A dónde está tu ayudador? ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué se asustas? En el verso 10 dice, duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de sus enemigos. Aquí está diciendo que cuando el pueblo de los enemigos, que es Esaú, que va con el anticristo, dice que llegarán a Israel. Está hablando de los que están en Israel y dice que ella se atribula. Y entonces el Señor le pregunta, ¿y a dónde está tu rey? ¿A dónde está tu ayudador? Ah, ahora sí se asustas, ahora sí pides ayuda. Dice, le tocará salir de Israel, y dice, e irás a Egipto y a Siria. ¿Por qué tienen que ir a Egipto y a Siria? Porque allá está el grueso de los judíos. Allá es donde va a ser sustentada durante 3 años y medio. Y dice en el verso 11, dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Aquí está hablando de que cuando vaya el anticristo a acabar con el pueblo de Israel, con los que están allá en Israel, ¿a dónde tienen que ir los que están ahí? Dice, cuando se le darán alas de águila. Nos lo dice en el libro de Apocalipsis, ya vamos a verlo. Dice, ¿y a cuál desierto es donde va a ir ella? Las alas de águila son aviones para ellos salir de ese territorio y ir a Babilonia, a Egipto, donde está el grueso de los judíos. En Apocalipsis, capítulo 12, verso 2, dice así, estando encinta clamaba con dolores de parto, en su angustia y en su alumbramiento. Y en el verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Allí el pueblo de Israel, los que están allá, porque los únicos que no van a ser recogidos antes del arrebatamiento de la iglesia y tienen que esperar la manifestación del anticristo, son los que están en Israel. Pero cuando el anticristo se vaya contra ellos, y muchos preguntan, pero ¿por qué van a ir de los 4 orientales de la tierra un ejército tan inmenso de los 4 orientales de la tierra contra esos 3 que están en Israel? No es contra los 3 que están en Israel, es contra todo el grueso de judíos que fue recogido de cuando cayó Babilonia, todo el grueso y millones de judíos que están en el Medio Oriente que tomaron posesión de las tierras. Allí dicen, pero ¿por qué de los 4 orientales tanto ejército para ir a pelear con unos 3 que hay allá? No, allí ellos van a tomar otra vez nuevamente las tierras que ellos tenían, que le pertenecían a los hijos de Jacob. Y aquí podemos ver que de aquí los que están en Israel tuvieron que ir a Egipto y a Siria, donde están los judíos, allí donde está el grueso de los judíos. Y de allí salen los 144,000 judíos, que son los que van a sellar los de Dios. Salen de allí, de las tribus de Israel, que ya están en el Medio Oriente. ¿Para qué? Para cuando venga la sellada en el tiempo de la manifestación del anticristo, de allí salen. Salen de a 12,000 por cada tribu, menos la tribu de Dan. ¿Quién reemplaza a Dan? Manasés. Si usted va a mirar, salen 144,000 menos de la tribu de Dan. A Dan lo reemplaza Manasés, porque de Dan sale el anticristo.
Y dice, tú serás como serpiente junto al camino. De la tribu de Dan sale el anticristo, que es el que va a venir a hacer la segunda guerra, que es el gran Amargedón para los tiempos del fin, que es la última guerra que la Biblia registra sobre la faz de la tierra. Dice en el libro de Zacarías capítulo 5, y dice de la siguiente manera: salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él me dijo, este es el efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí que levantaron la tapa de plomo y una mujer que estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Y alcé luego mis ojos y miré, y aquí que las mujeres que salían traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde vas y a dónde llevas el efa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar cuando esté preparado, y pondrá sobre él la base. Aquí la Biblia nos está hablando de que cuando el pueblo de Israel ya tenga que regresar al Medio Oriente, cuando la caída de Babilonia, el pecado del pueblo de Israel va a ser recogido en un efa y va a ser llevado al Medio Oriente. ¿A tierra de quién? Aquí dice que a tierra de Sinar es llevado el efa, a tierra de Sinar. ¿En dónde queda la tierra de Sinar? Fue donde Daniel vio la profecía de la estatua. Eso está en el Medio Oriente. Y dice que el pecado de todo el pueblo de Israel es llevado en ese efa para ser llevado allí donde ellos van a ser llevados. Es decir, que cuando el pueblo de Israel llegue allá, el pecado de ellos que hicieron en la faz de la tierra ya está allí delante. Y allí les va a ser construido un templo. ¿Por qué les va a ser construido un templo? Porque las 10 tribus de Israel van a estar en el Medio Oriente. La única tribu que va a construir el templo de Judá es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Los otros, la Biblia habla claro de que ellos van a construir casa en tierra de Sinar, y allí es llevada el efa, que es el pecado de todos los judíos, y les va a ser llevado allí como memoria para siempre. Ezequiel capítulo 30, verso 19 en adelante, nos narra de la siguiente manera: haré pues el juicio en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año 11 del mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He aquí que ha sido y no ha sido poniéndole medicina ni poniéndole faja para ligarlo, a fines de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. ¿De cuál rey de Egipto está hablando aquí? Esto ya sucedió, esto está hablando que esto está por suceder, esto es para los tiempos postreros. Este rey que está hablando aquí de rey de Egipto está hablando de los enemigos de Jacob. Dice en el verso 22, por lo tanto así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, quebraré los brazos del fuerte de Faraón, el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Este faraón que está en el Medio Oriente está pronto a que la espada se le caiga de la mano. ¿Cuándo qué? Cuando el rey de Babilonia, cuando Dios ponga la espada en las manos del rey de Babilonia y vaya por el rey del Medio Oriente. Dice el verso 23, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. ¿Por qué el pueblo que está allá, que son los enemigos de Jacob, que son los hijos de Saúl, tienen que ir a ser esparcidos como las naciones? Porque el Señor dijo, diente por diente y ojo por ojo. Y aquí está hablando de que así como ellos esparcieron al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob, ahora el pueblo de Jacob los va a esparcir a ellos por las naciones. Verso 24 dice, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia. ¿Cuál rey de Babilonia Dios va a fortalecer? El rey de Babilonia es la hija de Babilonia, los hijos de Jacob, el imperio que se va a levantar para los últimos tiempos. Dice, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirán como gemido de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia. ¿Cuál es ese rey de Babilonia? El Efraín de los últimos tiempos, que va a conquistar la tierra. Y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga mi
espada en la mano del rey de Babilonia, que es la hija de Babilonia en los últimos tiempos. Dice, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año 11 del mes tercero del día primero del mes que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Aquí está hablando de que el rey de Egipto va a caer por manos de ¿cuál rey? Dice que cuando Dios ponga la espada en las manos del rey de Babilonia, la espada del rey de Egipto se le caerá, se desvanecerá. Porque dice que Dios fortalecerá los brazos del rey de Babilonia. ¿Cuál es ese rey que va a conquistar el Medio Oriente? El segundo Josué, que está pronto para levantarse y ir a conquistar la tierra, ya que la Biblia nos habla claro de que el pueblo de Israel va a tomar posesión de las tierras es guerreando, peleando, porque el pueblo, la tribu de Efraín fue hecha para pelear. ¿Quiénes fueron los guerreros más bravos en la época del rey David y en el rey Saúl? Fueron la tribu de Efraín y la de Manasés. Entonces, el segundo Josué que sale de Babilonia, que son los Estados Unidos de América, está pronto para levantarse e ir a la conquista del Medio Oriente. Por eso hoy en día las noticias se concentran entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Y la Biblia dice que Damasco ¿será qué? Dice que Damasco será atalaya. Y dice que el Efraín de los últimos tiempos es atalaya. ¿Y cuál es ese Efraín? El presidente de los Estados Unidos de América o los Estados Unidos de América.